Amigas y amigos de los medios de comunicación, yo quiero agradecerles mucho su presencia en esta rueda de prensa virtual para poder hacer una clara manifestación institucional de nuestro partido respecto de la persecución política que el gobierno de López Obrador está haciendo para con sus adversarios políticos. México es una democracia. Es absolutamente reprochable, inaceptable, el uso doloso, faccioso que se está haciendo de las instituciones que deberían ser autónomas para la procuración de justicia. Nosotros nos preguntamos, ¿qué ha hecho la Fiscalía en las denuncias que hemos presentado contra los hermanos del presidente que recibieron recursos de forma ilegal para financiar la campaña de López Obrador y de Morena? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para sancionar esos contratos discrecionales que recibió Felipa López Obrador en Pemex? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para sancionar al hijo de Manuel Bartlett, que recibió contratos con sobreprecio en el inicio de la pandemia? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para sancionar los contratos que se han hecho con los familiares y amigos de Rocío Nale en la refinería de Dos Bocas para su construcción? Hoy la laguna de Dos Bocas. ¿Qué es lo que han hecho? Es realmente lamentable el uso discrecional, faccioso, abusivo que se está haciendo. La Fiscalía está sirviendo para buscar acallar las voces opositoras. Y ahí está el claro reflejo de buscar quitarle el fuero constitucional a un gobernador en funciones que se atrevió a levantar la voz, a conformar la alianza de gobernadores y a exigir lo que por derecho sus estados deberían de tener. Hoy es un perseguido político más de este gobierno. Ahí tenemos las acusaciones contra Ildefonso Guajardo, del PRI, diputado federal electo, que también usando las instituciones del Estado lo están buscando perseguir, amedrentar y callar. Y ahí tenemos a Rogelio Franco, diputado federal electo de Veracruz, detenido. También una clara persecución política. Y el reflejo más claro, innegable y evidente de esto es este expediente, este montaje, esta persecución contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Ahora López Obrador está persiguiendo a nuestro ex candidato presidencial, a su principal adversario en la contienda. El presidente no entiende que la contienda política ya pasó. Hoy es tiempo de dar resultados. Hoy es tiempo de responderle a la gente. Y lo único que ha hecho Ricardo es denunciar, señalar, disentir, que esto es derecho en cualquier país democrático con libertades garantizadas. Y es lo que no podemos permitir. Y por eso lo señalamos con total precisión. Cualquier señalamiento contra Ricardo Anaya o contra cualquiera de los mismos es un señalamiento para el Partido Acción Nacional y para los mexicanos librepensadores que luchamos por nuestra democracia y por nuestro derecho a disentir. Y por eso no lo vamos a aceptar. Y hoy de manera institucional le respaldamos a nuestro amigo Ricardo Anaya ante esta persecución. Le decimos que no está solo, que aquí tiene a su partido, pero que detrás de nosotros hay millones de mexicanos que se están dando cuenta de esa persecución, de ese uso doloso y faccioso de las instituciones para buscar acallar las voces que hoy dicen disiento de la forma de gobernar. Y por eso nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro acompañamiento y nuestra exigencia a que este proceso se lleve de forma adecuada y a que además que el gobierno federal saque las manos del mismo y a que dejen actuar sin presiones al Poder Judicial de la Federación, quien estoy seguro al final les terminará dando la razón a nuestros compañeros.
Amigas y amigos de los medios, les quiero agradecer muchísimo y quiero darle el uso de la palabra en una primera instancia a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Pues en el mismo sentido, como lo has manifestado, ha quedado clara la postura del gobierno y en todo caso también de la Fiscalía, en donde, sin lugar a dudas, han hecho un uso faccioso de la institución para poder perseguir. Las muestras son evidentes, las ha señalado, presidente, con personas que hemos denunciado y que no han ocurrido nada en las investigaciones, ni siquiera los han citado, ni siquiera la más mínima cita. Y en caso contrario, tenemos el ejemplo de gobernadores, de legisladores, como ya los mencionaste, y por supuesto en este caso que es realmente increíble lo que pasa. Desde el domingo que se citó a Ricardo Anaya para comparecer hoy ante el juez, se pidió que se pudiera poner a disposición de la Defensoría la carpeta de investigación. Tuvimos que ir ayer, después de muchos intentos de la Defensoría, de escritos múltiples presentados a la propia Fiscalía para que se pudiera hacer de la carpeta, pues simplemente se negaban. Primero, no aceptaban la representación del abogado. Luego vino una resolución de un juez que primero dijo que tenían que reconocerlo y después dijo también que tenían que entregarle la carpeta. Pues ayer estuvimos varios legisladoras y legisladores, senadores y senadoras y diputados y diputadas del PAN en la Fiscalía para exigir. Y la respuesta fue la misma. Y fue realmente ridícula. Cuando dicen, es que no tenemos las copias, es que no nos ha alcanzado el tiempo para sacarlas. Pues ¿cómo solicitas una audiencia si no tienes los elementos para poder llevar a cabo un debido proceso? Me parece a mí que también a esto hay que agregarle pues el juicio sumario que ha llevado a cabo ya el presidente de la República, en donde con toda claridad vemos que ya, digamos, acusó, juzgó y condenó. Y lo sigue haciendo cada mañana, con la potencia que le da pues estas mañaneras, estas conferencias, que lo único que las usa es para poder señalar, para poder distraer, para poder generar condiciones que no permitan a la gente o no permitan a la gente atender de lo que está o darse cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Desgraciadamente no hay resultados. Se cumplen ya 3 años en los próximos meses de este gobierno en funciones. Se cumplen ya en los próximos días 3 años de la legislatura, la 64ª. Empezará una nueva legislatura. Y ayer les decíamos a los legisladores de Morena y sus aliados, ¿por qué no actúan de manera responsable? Se dan cuenta que este gobierno ha fracasado, que no ha podido lograr que las cosas funcionen y por el contrario lo que busca es perseguir con toda la fuerza del aparato del Estado a sus opositores. Estamos, por supuesto, señalando eso, estamos respaldando, así como a Ricardo, a todos los que son perseguidos y, como se ha señalado aquí también, no están solos, ni Ricardo, ni los demás personajes del PAN o incluso de otros partidos que también han sido injustamente señalados, están respaldados por, en este momento, los senadores y senadoras del PAN, por el partido, tal como lo han mencionado, presidente, y por supuesto, por muchísima gente en la población de nuestro país que sabe que esto es una injusticia y que simplemente es un ajuste de cuentas del gobierno federal ante quien consideran un opositor potente. Muchas gracias, mi querido Julen Rementería, coordinador en el Senado de la República. Ahora quiero darle el uso de la palabra a nuestro presidente de la Comisión Política y diputado federal, Santiago Krill Miranda. Adelante, Santiago, por favor. Muchas gracias, presidente Marco Cortés. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la prensa que en este momento están presentes. Saludo igualmente a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería, y a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados en esta legislatura que concluye, Juan Carlos Romero Hicks, y al coordinador ya nombrado para el inicio de este nuevo periodo legislativo, a nuestro amigo Jorge Romero. Y por supuesto a todos los presentes que nos están viendo en este momento. Quiero expresar a nombre de la presidencia de la Comisión Política Nacional
del PAN, el sentir de todos sus integrantes, de panistas de todo el país que integran la Comisión Política Nacional. Quiero expresar nuestra entera solidaridad a Ricardo Anaya en esta injusticia que está padeciendo a causa del actual gobierno. Pero esto no surge el día de hoy. Esto tiene una historia larga que es muy conveniente que se conozca por parte de la opinión pública. Efectivamente, la campaña fue una campaña muy intensa. Ricardo Anaya fue el competidor más directo y más cercano que tuvo el candidato López Obrador. Ahí están los debates que presenció buena parte de los ciudadanos, la prensa, en donde claramente los debatientes fueron Ricardo Anaya y López Obrador. Finalmente la contienda termina y el presidente electo se compromete ante la opinión pública, ante los electores, por el bien del país y por la unidad de México, de invitar a sus competidores a tener una plática con él y buscar puntos comunes de los millones y millones que cada uno de los candidatos representaba. De poder poner el proyecto que ofertaron durante las campañas, independientemente del resultado, y de poder buscar coincidencias y el apoyo para el futuro gobierno. El presidente López Obrador se reunió con el candidato del PRI. Nunca quiso reunirse con el candidato del PAN. Y esto tiene que saberse, porque la invitación fue pública, fue abierta, todos ustedes están de testigos. Se trató de hacer un encuentro en el cual yo participé y por eso puedo dar testimonio propio de ello. Esto no se había revelado a la prensa, pero nunca pudo darse ese encuentro inicial que hubiera sido muy bueno para el país, de poderse encontrar dos liderazgos fuertes, de corrientes políticas e ideológicas distintas, y darse la mano después de una contienda, como lo fue, una contienda muy intensa, además muy adversa para nuestro candidato, porque al igual de lo que está sucediendo hoy, en esa propia contienda se utilizaron los instrumentos del Estado para tratar de descarrilar su campaña. Y también hay que recordar, no es la primera vez que Ricardo Anaya padece una situación de injusticia como la que hoy está viviendo. Y por eso quisiera yo referirme a eso. El presidente jamás quiso darle la mano a Ricardo Anaya, jamás quiso sentarse a dialogar sobre posibles coincidencias o inclusive sobre sus diferencias, como lo hacen los seres humanos después de una contienda. Se hace con generosidad, con solidaridad, porque primero es México, antes que los resabios personales, antes que los agravios que pudieran haber tenido. Bueno, pues todo esto fue manifestándose. En primer lugar, más recientemente, a lo largo de las mañaneras, donde en una actitud burlona, recuerden ustedes el caso de las caguamas, y así fue, digamos, expresando, digamos, esa animadversión, pero ahora llega un punto que no es posible no señalar. El presidente de la República es el jefe del Estado mexicano y como tal debe ser el factor de unión de todos nosotros. Y el presidente, ya en este proceso abierto, declaró culpable a Ricardo Anaya. Voy a citar sus propias palabras. En su mañanera le dijo a Ricardo que quién le manda agarrar dinero, textualmente.
Textualmente lo calificó de chueco, textualmente de carterista. El presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, rompiendo con todos los principios del debido proceso. El primero de ellos, el más importante de todos, es el principio de presunción de inocencia. Está en la Constitución. Y es un principio que debe de salvaguardarse siempre. Nadie es culpable hasta que un juez, en una última instancia, lo declare. Y cuando llega la cosa juzgada, pues ni habiendo todavía establecido, digamos, el inicio formal del proceso, el presidente ya se había pronunciado. Aquí lo dijo muy bien nuestro coordinador de senadores. Es juez, Ministerio Público y policía. Pues eso no le corresponde al presidente. No le corresponde tomar esa situación incomprensible para alguien que es el jefe del Estado mexicano. Imagínense ustedes que reciben un citatorio para presentarse a una audiencia y quien los está acusando, en este caso el fiscal, les esconde la carpeta donde está el contenido de la acusación, donde están supuestamente las afirmaciones que hoy comunica la Fiscalía a la opinión pública en un comunicado, pero no a quien está denunciando. Nuestros legisladores fueron ayer para hablar a la Fiscalía, para pedirle la carpeta de investigación, no se las quiso dar. Hoy en la mañana todavía Ricardo Anaya no recibía la carpeta, o sea, el contenido de qué se le estaba acusando, y ya estaba citado a la audiencia, y el propio juez tuvo que reconocer que esa audiencia no se podía llevar a cabo porque quien estaba siendo acusado pues no había recibido la carpeta con tiempo para estudiarla. Y obviamente pues todo esto es una persecución política. ¿Cuál es la gran prueba que aporta la Fiscalía? Que Ricardo Anaya votó la reforma energética. ¡Qué gran sorpresa! Una reforma que los panistas hemos estado buscando desde la época de Vicente Fox, pasando por la administración de Felipe Calderón. Yo mismo estuve en el Senado tratando de convencer a los senadores, pudimos avanzar una parte de esa reforma, pero no la totalidad. Y en la siguiente administración, pues era lógico, pues era nuestra reforma, era nuestra iniciativa de varios sexenios atrás. Y ahora resulta que es culpable por haber votado la reforma energética. Pues con esa misma lógica, la Fiscalía entonces debe de presentar denuncia en contra de todos quienes votaron la reforma energética. Y le voy a recordar al presidente quiénes la votaron. La votaron las 2/3 partes de senadoras y senadores presentes en la sesión. La votaron las 2/3 partes de diputadas y diputados presentes. Eso por lo que hace al Congreso Federal, pero la votaron por mayoría, una supermayoría de los congresos locales. Es decir, de cientos de legisladores que votaron por el sí de la reforma energética. Algo que no ha podido lograr este gobierno, ni lo va a lograr tampoco. Entonces, con esa misma lógica, la Fiscalía debe de denunciar al constituyente permanente, es decir, a la congregación del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y de los congresos locales. Todo esto es un absurdo que cae por su propio peso, es una persecución política
como también lo es la persecución política en contra de Francisco Cabeza de Vaca. Les recuerdo a ustedes que la sección instructora se convoca en medio de las elecciones, sin ningún recato, en medio de las elecciones, ya en el proceso electoral, en la parte más álgida del proceso electoral, se convoca. Y se busca, claro, tener un impacto de carácter electoral en el estado de Tamaulipas. O sea, no es casual el calendario político con el cual fue convocada esa sección instructora para tratar de lograr meter a la cárcel al gobernador, cosa que no ha sucedido ni tampoco va a suceder, dado que el Congreso local tendría que aprobarlo y ya rechazó esa medida. Pero también nuestra plena solidaridad con Rodrigo Franco, que en este caso el gobernador de Veracruz le ha impedido ser y tomar el curso de llegar al Congreso y ser diputado federal cuando ya tiene su candidatura triunfante, cuando ya debe de estar haciendo los procedimientos para tomar protesta el próximo domingo. Entonces, también ahí tenemos un juego político de persecución. Rodrigo Franco, y qué decir igualmente del diputado Ildefonso Guajardo. Los instrumentos del Estado tienen que servir para hacer justicia, no para perseguir a los enemigos políticos, no para perseguir a los adversarios políticos, no para perseguir a quienes no piensan como piensa el régimen. La convocatoria es que la Fiscalía rectifique, que haga una valoración bien de los hechos, que no se preste a esta persecución política, que los jueces actúen debidamente, conforme a la Constitución y a sus propios ordenamientos, y que el presidente de la República se dedique a gobernar, a dar resultados. Hoy más que nunca la pobreza ha crecido, simplemente pobreza extrema, 24%. Hoy más que nunca tenemos los índices más graves de homicidios dolosos en el país. 29 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Hoy ya sabemos que las causas de la pobreza fueron la falta del empleo, del ingreso de las familias y del gasto que han tenido que hacer las familias en materia de salud. Aboquémonos, presidente, a resolver esos problemas. Oposición y los grupos parlamentarios del partido en el gobierno. Esos son los problemas que hay que resolver, presidente. No ir tras los adversarios políticos, por más duros que hayan estado en los debates, por más hirientes o agravantes que se puedan tener, déjenlos a un lado. Supere esos resabios y busquemos todos juntos que usted gobierne bien y que quienes vayamos a la Cámara lo podemos hacer y lo hagamos bien por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política y diputado federal. Laurita, si hay alguna pregunta de los amigos de los medios de comunicación, aquí estamos a sus órdenes. Sí, tenemos pregunta de Rubén Pasquel de Grupo Mármol. Marco, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarte, ¿Ricardo Anaya va a ser el candidato a la presidencia para el 24? Y otra pregunta para Santiago Krill. Los que gestaron toda esta reforma energética realmente fueron Beltrones y Gamboa. Quiero que me confirmen. Gracias. Gracias, querido Rubén. Contesto la primera parte de tu pregunta. Por fortuna, Acción Nacional tiene varios posibles candidatos y candidatas.
Hoy lo comentaba en un medio de comunicación, claro, ahí está Ricardo como una opción, como una buena alternativa. Y con esto que está haciendo el presidente, lo único que está provocando es victimizarlo claramente ante todas y todos los mexicanos con su persecución política. Pero no solo está Ricardo. Ha habido compañeros de partido que han levantado la mano y han dicho, considérenme. Uno de ellos es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y que tiene buenos números, buen gobierno, buenos resultados, y ha dicho, yo tuviese interés. También me lo ha hecho saber el propio Santiago Krill, que está aquí presente, que ha dicho, yo no me descarto si se ocupa entrarle a la batalla. También me lo ha hecho saber Juan Carlos Romero Hicks, decir, yo aquí estoy para, si se ocupa, dar esta batalla. Tenemos posibilidades, como la propia Maru Campos, hoy gobernadora electa, a quien yo le dije, oye amiga, debemos de tener también opciones buenas de mujeres hechas para adelante, que han sido buenas en el gobierno y triunfantes en las elecciones, y ahí tenemos otra alternativa. Tenemos al propio Diego Sinué, que no ha dicho, pero que pudiera ser una opción, o cualquier otro de nuestros gobernadores o actores del partido. La verdad es que Acción Nacional tiene con qué jugar. Tenemos cartas para ir a la contienda. Y por eso es que sabe el presidente de la República que es contra Acción Nacional su lucha. Nada más que el presidente se equivoca, porque él no es el presidente de Morena. Él es el jefe del Estado mexicano que debe gobernar y dar esos resultados para todos. Pero él lamentablemente se asume jefe de partido, no jefe de Estado. Y ha mantenido su estrategia de atacar, de denigrar, de señalar a los partidos políticos de oposición y, en este caso, de perseguir a las voces más importantes de nuestro partido. Entonces, por fortuna tenemos cartas, por fortuna tenemos opciones y buenas opciones rumbo al 24. Y ahora sí, le cedo la palabra a Santiago. Otra pregunta. Dime. Otro candidato pues, podría ser el gobernador de Tamaulipas. Sin duda alguna, el gobernador de Tamaulipas. Son muy fuertes para AMLO, Ricardo, y el gobernador de Tamaulipas, para mí. Sin lugar a dudas, es otra opción. El gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Querétaro, cualquiera de nuestros gobernadores son carta, tienen con qué presentarse y dar una buena contienda en el 2024 y poderla ganar. No tengas duda de ello, amigo Rubén. Le doy la palabra para esta pregunta a Santiago, que lo citaste concretamente, pero si Yulem, nuestro coordinador del Senado, quiere agregar, con toda confianza. A ver, una reforma como la reforma energética, en primer lugar, como ya les platicaba, viene construyéndose prácticamente desde el año 2000. El poder contar con energía barata, energía limpia, es y ha sido un proyecto de largo alcance del Partido Acción Nacional, desde la época del presidente Fox. Recuerden ustedes la reforma energética en la época del presidente Calderón. Yo mismo voté esa reforma en el Senado de la República y ya una versión más acabada surge de un acuerdo entre los distintos partidos, en primer lugar, y esto se traduce en un constituyente permanente, es decir, en cientos de diputadas y diputados y las 2/3 partes de los senadores del país. De ninguna manera se le puede asignar una paternidad a una u otra persona, ni siquiera a un presidente de la República. Esto tiene, digamos, una historia, unos antecedentes de una visión. Esto es una visión. Esa reforma atiende a una visión y es la visión de buscar que la energía no sea de los hidrocarburos solamente, sino que podamos aprovechar todo lo que está en la naturaleza, como es el viento,
como es el agua, como es el sol, y que va a atender la producción de esa energía a ser cada vez más barata y menos contaminante. Entonces, el mundo del petróleo es un mundo del siglo XIX y fundamentalmente del siglo XX, pero en el siglo XXI ya otras tecnologías han rebasado por mucho al petróleo y por eso pensamos que era el momento de hacer una apuesta hacia el futuro, desde el año 2000, que finalmente fue dándose en la administración pasada. Entonces, esto es producto de generaciones, de muchos políticos de distintos partidos que hemos venido empujando para finalmente llegar a donde llegamos en la reforma del sexenio pasado. Muchas gracias. No sé si Julen quiere agregar algo y si no pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Laura, por favor. Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Bueno, si no seguimos con las preguntas que enviaron los compañeros, Misael Zavala del Heraldo. Si apoyarán en el Senado que en la primera sesión del periodo ordinario se debata y vote la ley reglamentaria de la revocación de mandato, y también cómo va la afiliación de militantes panistas, cuántos registros se tienen contabilizados. Otra pregunta de Lupita Flores de Televisa, ¿qué plazo se dará el PAN para tomar su decisión formal sobre la revocación de mandato? Muchas gracias. Adelante, Julen, primera pregunta de Misael Zavala, por favor. Con mucho gusto, Marco. Pues miren, yo lo que quiero comentarles es que se espera, por lo que se dice, por lo que se oye ahí en los comentarios de los compañeros senadores y senadoras de Morena, que puedan intentar pues llevar a cabo la discusión de esta revocación de mandato ya, probablemente la próxima semana. Traen mucha urgencia, al parecer al presidente le urge ya empezar a poner en marcha pues todo este circo mediático en lo que quiere convertir la revocación de mandato. No se puede uno explicar que desde el gobierno quieras promover una ley para que te quiten de donde estás. Entonces, la explicación que se puede concluir es que lo único que quiere es nuevamente buscar un efecto distractor para alejar a la opinión pública de los temas importantes en este país, en donde no hay trabajo, en donde la salud no es bien atendida, en donde la inseguridad tiene un crecimiento rampante, en donde, por supuesto, en infraestructura la inversión se ha caído, la pública y la privada, en donde, bueno, todos los temas que la gente quisiera conocer cómo se van resolviendo y van mejorando, pues no se puede hablar de ellos porque en ninguno hay ninguna posibilidad de agregar algún argumento en donde se pueda decir este gobierno es mejor que el anterior. En ninguna materia se puede comparar este gobierno con éxito frente a los gobiernos anteriores. Sin establecer lo que pudieran haber sido los anteriores, en este gobierno estamos mucho peor que en los anteriores. Y la revocación de mandato, pues sí, probablemente, por lo que nos han comentado, la quieran aprobar pues en su ley reglamentaria indebidamente, como la están planteando, prácticamente sin cambiarle ni un punto ni una coma. Esto derivará, ya lo hemos platicado con los coordinadores parlamentarios del bloque, de los otros partidos en la Cámara de Senadores, en una acción de inconstitucionalidad, porque la pregunta claramente, como está planteada hoy, es para una ratificación y no para una revocación, y entonces estaremos presentándola si es que deciden aprobarla como está y no atienden a los cambios que se tienen que hacer mínimamente en la ley. Además de establecer con claridad quiénes van a ser pues los árbitros de esta revocación, cuál va a ser digamos que la institución encargada de ello. La Constitución lo establece con claridad, pero bueno, en la ley de repente hemos visto en otros instrumentos cómo claramente se olvidan de lo que dice la Constitución y lo resuelven a contentillo de lo que les indican desde Palacio de Gobierno. La situación que hoy tenemos es que podrían sacarla en un corto tiempo con mayoría simple. Si esto es así y sucede como parece, como nos han comentado que pudiera suceder, pues estaríamos seguramente presentando una acción de inconstitucionalidad porque es claramente eso. Muchas gracias, coordinador. Julen Rementería.
Respecto del proceso de afiliación, debo decirles que va avanzando y va avanzando bien. Ha habido estados que por la pandemia nos han pedido que se detengan los cursos. Estamos explorando ya la posibilidad de tener cursos de inducción al partido de manera virtual, cosa que nos permita llegar aún con pandemia a todos los rincones del país, que este proceso se pueda dar mucho más rápido ante los mexicanos que quieren ser parte de nuestro partido. Y respecto de la revocación de mandato, precisamente hoy les pedía a los senadores que inicien un proceso de diálogo. Ya se los he pedido a los diputados. Y este va a ser un trabajo que haremos para tener ya una posición de acción nacional, institucional, como sistema, nuestros gobiernos, tanto estatales, municipales, diputados, senadores, todos, una posición respecto del nuevo teatro gubernamental de la revocación de mandato. Lo que nosotros hemos dicho con claridad, si el presidente ya quiere tirar la toalla, pues que renuncie. Hay un proceso claro para eso, pero que no lleve a gastar al Estado mexicano más de 4,000 millones de pesos para su capricho, para la consulta de su revocación. Él es el promotor de la misma. Es él, el presidente, es Morena, quienes hablan de la revocación. Él fue electo por 6 años. Que dé resultados. Y si ellos creen que ya la gente les perdió la confianza, porque para eso es la revocación de mandato, pues que nos eviten el gasto del recurso y mejor que renuncie y que podamos establecer pues, lo que dice la Constitución. Pero nuestra posición institucional será muy discutida y lograremos tener una sola, muy cuestionada, para que México sepa claramente por qué razón tomaríamos una u otra posición. Félix Muñiz. Sí, gracias. Buenos días, Marco, Santiago y Yulen. Bueno, son varios temas los que tengo. Marco, empecemos con el tema de Anaya. Según el presidente, dice que él no está detrás de esta demanda y que no hay persecución en México. El caso Anaya será un símil de lo que pasó en Venezuela con Juan Guaidó y ahora Anaya sería el Guaidó mexicano. El otro tema para los legisladores, esto de la reforma electoral que pues, está presentando Ricardo Monreal, ¿cómo la analizan? ¿Va a proceder? ¿Habría que hacerle cambios? ¿Qué posición van a tomar? Ayer se dio otro tema, ayer se dio un accidente de un helicóptero y el presidente sale a decir que fue por el viento, pero un helicóptero de esos de la Marina que por un viento se caiga, yo creo que, no sé si ustedes van a pedir una investigación, si hay mantenimiento de esas aeronaves, en fin, es el otro tema. Y el final que quisiera que me hicieran un comentario sería esta política que está implementando Estados Unidos de quédate en México a los migrantes. Por ahí va el asunto de que México tenga que cargar con este tema. Muchas gracias. Gracias, Félix, por tus preguntas. A ver, está claro que es una persecución política, está claro que eso quien lo hace es un gobierno autoritario, estilo dictatorial, claro, como el que tienen en Venezuela, donde se persigue, donde se encarcela a los disidentes, a quienes en su derecho de expresar su opinión, de usar su libertad, pues se ven amenazados, hostigados, perseguidos. Y eso pues lo vemos claramente con el caso de Ricardo Anaya, de Cabeza de Vaca y de muchos otros actores. Quiero darle la palabra a Santiago, a Yulen Rementería, si quieren contestar alguna otra de tus preguntas, amigo. En primer lugar, no conozco, muchas gracias, presidente Marco Cortés. En primer lugar, no conozco el texto de la reforma electoral, pero lo que sí conozco es de reformas electorales. Me ha tocado participar desde el año 94 en todas las reformas electorales que han venido suscitándose prácticamente hasta el día de hoy. Y lo que se aconseja es que las reformas electorales se lleven a cabo de pleno consenso, porque son reglas para todos los competidores. Entonces, lo que se ha venido dando desde la gran reforma de 1996 hasta la última reforma son reformas de amplísimo consenso.
Y yo no veo en este momento el ambiente y las posibilidades de sentarnos a platicar sobre una reforma electoral. Por supuesto que el Partido Acción Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, va a estar abierto a platicar cualquier tema, no va a haber anatemas, es decir, algún tema que censuremos ex ante, de ninguna manera, nos vamos a sentar, pero son reformas que tienen que ir de pleno consenso. Y lo que sí no vamos a permitir, y esto lo quiero dejar clarísimo para que no quede la menor duda, es la desintegración del INE, ni tampoco la desintegración del Tribunal Electoral. Eso debe quedar clarísimo. Y deben de fortalecerse su autonomía, su independencia de ambos órganos, y sobre estas bases, si quieren platicar, pues podemos platicar, pero si están de por medio ambas instituciones y en alguna medida se pone en riesgo, sea la autonomía, sea la independencia o la integración de los órganos, con nosotros no van a. Muchas gracias, Santiago. ¿Algo que agregar, mi coordinador Julen Rementería del Senado de la República? Sí, Adelante, quisiera solamente, gracias, presidente Marco, quisiera nada más agregar a lo dicho por Santiago, muy bien dicho, por cierto, que cuando se habla de una reforma electoral se debiera de hablar de qué es lo que se pretende conseguir con esa reforma electoral, qué es lo que se quiere mejorar con esa reforma electoral. Hasta ahora no ha habido un solo argumento en el que se pueda decir es que queremos mejorar en esto, en aquello. Al final lo que está atrás claramente es lo que ya dijo Santiago y que no debemos de permitir y que desde luego el PAN se sumará a quien esté de acuerdo para impedirlo. El que se pueda tocar al TRIFE o se pueda tocar al INE. No debemos de tocar instituciones que, bueno, pueden ser perfectibles, pero que evidentemente han funcionado bien. Y que lo que se quiere desde el gobierno es simplemente apoderarse de ellas, como se ha apoderado de tantos organismos intermedios, la CRE, la CENACE, la CNH, en fin, tantas y tantas instituciones en las que a lo largo de estos meses y años ha ido pues simplemente tomándolas por asalto este gobierno y hoy pues no son instituciones independientes, no son instituciones que realmente puedan resolver conforme a lo que debe de hacerse desde el seno de cada una de ellas. Y esto es lo que está atrás de esta propuesta de reforma electoral. Y hay que decirlo, porque lo que quieren en el gobierno, en Morena, en sus aliados, es simplemente tomar el control de esas instituciones para poder llevar a cabo las elecciones de los próximos años, pues a su gusto, y entonces tener los resultados o manipular los resultados como les plazca. Lo que debemos de estar todos de acuerdo en este país, todos los ciudadanos y los partidos políticos de oposición, es en defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral para que podamos garantizar que aquellos partidos que tienen el triunfo en las urnas sean precisamente los que lleguen a los puestos de poder en cada una de las elecciones y que no se trastoque la legalidad y la certeza en nuestro sistema electoral mexicano. Muy bien, muchas gracias, Julen. Pues ahorita, muchas gracias. Tenemos otras preguntas en la... Sí, te preguntaba Marco, en el asunto del helicóptero, ¿nos quedamos con el accidente, lo provocó el viento? Pues mira, es una forma fácil nuevamente del gobierno de echar culpas. Ese es su estilo. No sé quién lo provocó, no sé qué fue lo que pasó, pero es claro que no tenemos reportes de vientos extremos que hayan ocurrido en el país y por lo tanto presumimos que es otra salida fácil ante el seguro, la falta de mantenimiento del equipo y de llevar ese esquema de ahorrar en todas las áreas, aunque sean sustantivas. Lo que pedimos es, como en todos los casos, una investigación y una sanción para quien en su caso resulte responsable. Marta Alicia Villela, de Radio Fórmula.
Bueno, si no, seguimos con otras preguntas. Horacio Jiménez del Universal pregunta su opinión de la renuncia de Olga Sánchez Cordero a la CEGOV y su reincorporación al Senado. Víctor Ballines de La Jornada, al coordinador Julen Rementería, ¿qué opina de la orden del tribunal que ordena al Congreso aprobar la ley de revocación de mandato en 30 días y el tribunal no tiene esa facultad? ¿Y qué opinan el presidente del panel coordinador de que Ricardo Anaya compareció de manera virtual y que después de eso se aplazó hasta octubre la audiencia? ¿Qué es eso? Bien, respecto de la pregunta de Horacio, debo decirles que espero que esto se aproveche como una oportunidad para que los partidos de oposición podamos dialogar de manera formal, clara, abierta, permanente con el gobierno. Eso ocurre en todas las democracias, hay diálogo. Y es la Secretaría de Gobernación quien tiene entre sus responsabilidades la del mantener el diálogo, la comunicación permanente con todas las partes en el país, en esta pluralidad. Yo espero que le vaya bien en su regreso a la exministra Olga Sánchez Cordero en el Senado de la República. Mis mejores deseos para su encomienda constitucional que sigue teniendo en el Senado, y espero que esto ya es lo que sería lo más importante, que haya un verdadero interlocutor que respete la pluralidad y con quien se pueda dialogar a la luz del día y a la vista de todos. Muchas gracias por tu pregunta, Horacio. No sé si alguno de los compañeros, Julen, coordinador, Santiago, diputado, si quieran comentar algo de las otras preguntas hechas. Adelante, Lorita. También pregunta Jorge Butrón de La Razón si el PAN va a apoyar jurídicamente a Ricardo Anaya y en el caso de que sí, ¿cómo será el apoyo? Abigail Cruz Guzmán de la revista Abusos de la Noticia pregunta cuándo creen que en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les den una respuesta o por cuál vía creen que se las den, y su opinión sobre las trabas que están imponiendo el gobierno de la Ciudad de México en contra de los 9 alcaldes del bloque al disminuir su autoridad, como en el caso de Azcapotzalco con la entrega-recepción. Muchas gracias. A ver, primero vamos a respaldar políticamente a Ricardo Anaya. Él sabe que este es su partido, que cuenta con nosotros, y así como a Ricardo, vamos a respaldar a cualquier otro perseguido político del gobierno López Obradorista. También debo decirles que en la OEA, parte de lo que se nos ofreció es que este asunto se va a tratar y que al paso de 3 semanas, 4 semanas, se emitirá una respuesta al documento firmado que hemos dejado en estos organismos internacionales. Y lo que puedo decirles es que en la carta expresada pedimos 4 cosas. Primera, el señalamiento del crimen organizado participando activamente en las elecciones, consentido, pactado por el gobierno, que no puede volverse a repetir y que se deben de tomar medidas para ello. Segundo, la intromisión del gobierno, el uso y abuso de la fiscalía doloso para perseguir a los opositores, que es lo que estamos viendo. Tercero, el hostigamiento permanente del gobierno federal en voz del propio presidente contra las instituciones democráticas, el INE, el tribunal. Y cuarto, el amedrentamiento para los medios de comunicación que disienten del gobierno federal y para los líderes de opinión. Eso es lo que estamos solicitando y obviamente lo que estaremos esperando respuesta de estos organismos internacionales. ¿Algún otro comentario que quieran agregar? Santiago, Julen, adelante. De mi parte, respecto de la última pregunta que se formula en relación con las alcaldías y particularmente con nuestras alcaldesas y alcaldes que forman el grupo de los 9.
Efectivamente, estamos esperando que se abra el diálogo, de la misma manera como nuestro presidente le acaba de dar la bienvenida al secretario de Gobernación. Por este conducto, aunque sea un poco tarde, se la damos también al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y con la misma petición que hace el presidente Marco Cortés para el nuevo secretario de Gobernación Federal, es abrir el diálogo. El diálogo es fundamental. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el país está tan polarizado? ¿Por qué en vez de estar escuchando ideas, escuchamos calificativos? ¿Por qué en vez de estar centrándonos en los problemas nacionales, la salud, la seguridad, el empleo, hay distractores en este momento que están perdiendo la atención de los grandes temas? Pues es precisamente por la falta de diálogo. Yo insisto, no es creíble que en una democracia como la nuestra, en pleno siglo XXI, llevemos prácticamente 3 años de gobierno y el presidente de la República no haya invitado una sola vez a platicar a nuestro jefe nacional, a Marco Cortés. Sobre todo cuando ha habido momentos críticos para el país, la pandemia, la seguridad, las relaciones con Estados Unidos. En todos los anteriores gobiernos se invitaba a todos los presidentes de los partidos cuando había los grandes temas nacionales y nos poníamos de acuerdo. Y si no se estaba de acuerdo, se decía, y eso hacía moderar algunas acciones o decisiones del propio gobierno. Entonces, ¿qué les decimos a los responsables de la gobernación, tanto de la Ciudad de México como del país? Que abran el diálogo. Ya hemos tenido noticias que el secretario de Gobierno de la ciudad ha empezado a platicar con algunos militantes del Partido Acción Nacional, lo celebramos, pero ese diálogo tiene que volverse productivo. Y lo que ciertamente no permitiremos, porque además iría en contra con el espíritu y la letra de la Constitución que aprobamos, dicho por un constituyente además, es restarle facultades a las alcaldías. Esto es absurdo. Al contrario, debíamos de fortalecerlas en todos los problemas urbanos, desde vialidades, otra vez seguridad, servicios públicos. Tienen que ser coordinadamente trabajos conjuntos, alcaldías y jefa de gobierno. Y por lo tanto a la jefa de gobierno, pues yo creo que lo que más le conviene para poder gobernar bien es tener a las alcaldes y alcaldesas de su lado para gobernar, para resolver los problemas que tenemos como capitalinos y que nos enfrentamos todos los días. Creo que hay muchos problemas que se pueden resolver y el diálogo sirve. Y termino por decir un dicho muy nuestro, muy mexicano: hablando se entiende la gente. Ojalá y el nuevo secretario de Gobernación, ojalá y la jefa de gobierno de la ciudad entiendan este viejo dicho nuestro, que hablando se entiende la gente. Hablemos y estoy seguro que nos vamos a poder entender. Muy bien, pues Laurita, muchas gracias. Gracias, Santiago, gracias, Julen, gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Les mandamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien.